Hola, y después de todo, haber visto todo lo que está en la página y las experiencias, evaluarlas y tenerlas en cuenta para lo que es en pedagogía infantil, que es lo que nos concierne en este momento, vamos a hablar de cada una de estas cosas, cómo podríamos aplicarlas en primera infancia. Realidad aumentada, conveniendo que pues la sigla con la que se reconoce es RA. La realidad aumentada se refiere particularmente al desarrollo de los sentidos. Para los niños y en primera infancia es fundamental trabajar los sentidos porque a partir de ahí es que se desarrolla la experiencia y por ende la comprensión. Entonces, realmente se puede aplicar en todos los contextos, desde, por ejemplo, matemáticas, al trabajar con manipulables y ellos poder tocar las matemáticas, hacen un proceso mental mucho más complejo y pueden llegar a descubrir conceptos que no serían tan fácil atendiendo solamente a lo que es pues una conciencia un poco más abstracta. Si habláramos de, bueno, las artes, creo que está de más mencionarlo porque de por sí son experiencias de realidad aumentada, pero por ejemplo en temas de lenguaje podríamos crear juegos o eventos en donde ellos tengan que tocar texturas, tengan que ver y memorizar ciertas cosas. Podríamos utilizar una serie de técnicas, por ejemplo, sabores, y después describirlos, por decir alguna cosa. Bueno, realidad virtual realmente considero que es el que más está impactando la infancia en este momento. Tenemos que tener muy claro que no hay que sobreexponerlos a la tecnología. Realidad virtual se refiere precisamente a la realidad que no es tangible, a la realidad que tiene que ver con instrumentos tecnológicos. Y hoy en día la tecnología pasa por un celular, un iPad, un computador, traer cosas que tal vez no sean tan reales, tan factibles o tan posibles, digamos, en la vida y en la experiencia de un estudiante. Pero sin embargo podemos utilizarlo como una herramienta fundamental para el desarrollo o la práctica de algunos conceptos o de algunos contenidos. Por ejemplo, en matemáticas existe una serie de aplicaciones interesantes que se podrían trabajar con iPads en el caso de tenerlos, o con cualquier tipo de herramienta, desde los celulares, desde computadores en una sala tecnológica. Pensaría que se puede trabajar el concepto en la clase de lo que se quiera exponer el estudiante, por ejemplo, en las matemáticas, en la conciencia numérica, y luego utilizar algún tipo de juegos para desarrollar esta habilidad en un periodo de tiempo específico. También podemos traer, por ejemplo, juegos, cosas en 3D, en donde ellos pueden construir, por ejemplo, en las artes, se pueden construir. Bueno, Design Thinking es una herramienta, en realidad es una herramienta pedagógica bastante interesante, tiene que ver con la didáctica o con unidades didácticas. El Design Thinking se utiliza para desarrollar habilidades más conceptuales. Es todo un proceso en el que dura varios días o muchas horas de trabajo, en donde el estudiante aplica todos esos contenidos que tiene de cada una de las materias. Entonces, el objetivo final es buscar la solución de un problema y esa solución puede presentarse como un producto. Entonces, por ejemplo, en primera infancia, para ellos encuentran que uno de los problemas puede llegar a ser, pueden salir con cosas como, por ejemplo, esta silla no me gusta. Entonces, bueno, ¿cómo puedes hacer para resolverlo? Entonces se pasa por todo el proceso de diseño y buscan una solución, buscan la manera digamos, escogen materiales con los cuales podrían construir esto, lo piensan, con la ayuda del profesor empiezan a construir algo, lo prueban o lo testean, que sería como la palabra oficial, y luego de eso, cuando llegan a conclusiones, vuelven y empiezan el ciclo de diseño, o si encuentran que es viable, lo terminan de construir. Digamos que si lo pasamos a primera infancia, podría ser, por ejemplo, el lápiz no me queda cómodo. ¿Qué pudieras hacer para que ese lápiz te quede más cómodo? Y entonces van a salir con un montón de ideas.
Bueno, ahora vamos a hablar de Bring Your Own Device. Esta herramienta es, creo, la más común entre nosotros hoy en día, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un iPad. Entonces, le decimos a los estudiantes que traigan el objeto que ellos quieran tecnológico y en el salón, dentro de nuestra pedagogía y nuestra didáctica, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta como herramienta y enseñarles que hay muchas maneras de llegar a la información. Ellos pueden llegar a encontrar un montón de estrategias, ¿no? Y buscar y encontrar, y en Google aparece todo. Pero ellos tienen la creencia de que lo que está ahí todo es real, todo es verídico, es una verdad. Entonces, lo que hay que hacer es enseñarles a utilizar distintas estrategias para enseñarles a catalogar la información, a priorizar y demás. Ahora, aterrizando esto a primera infancia, creo que es un poco más dirigido que con los más grandes. O sea, uno en primera infancia no puede decirles, chicos, traigan un celular, un iPad, un computador. Ellos, lo ideal sería que no tuvieran acceso a estas cosas. Entonces, lo que puede hacer uno es utilizar las tecnologías que están dentro del contexto del colegio y esas herramientas enseñarles a utilizarlas. Sin embargo, lo que sí podría hacer en Bring Your Own Device no solamente tiene que ver con objetos tecnológicos. Uno podría, por ejemplo, decirles que traigan un juego, un juguete, y a partir de ahí todo el diseño de la clase tiene que estar enmarcado en cómo ese objeto, cómo ese juguete, ese juego. Vamos a hablar ahora de Problem Based Thinking. Esta herramienta es mucho más cercana a Design Thinking, con la única diferencia que Problem Based Thinking tiene que ver con trabajar sobre ideas un poco más conceptuales y más teóricas. Es una estrategia de profesor, es una estrategia en donde llevamos a los estudiantes a todo un proceso muy similar al de Design Thinking, pero con una teoría mucho más basada en la indagación. Lo que se obtiene con los estudiantes es un proceso de investigación mucho más profundo. Entonces no partimos de la base en que les damos el contenido y ellos lo desarrollan, escuchan, aplican, como eran de pronto las pedagogías del siglo XIX, sino hoy en día se llega primero desde una hipótesis, se parte desde el final y se va hacia atrás. Entonces se plantean unos pasos en donde el estudiante empieza a indagar qué tan cierta es esa idea y empieza a verificar desde las diferentes áreas del conocimiento, ver cómo puede llegar a deducir si esto es correcto o no es correcto. La idea es que en primera infancia siempre se parte de una idea correcta, de una idea verídica, una idea universal, una idea que pueda transferirse de un lugar a otro y que sea aplicable para todas las materias. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta de evaluación que se puede utilizar, que es muy efectiva con los más pequeños, y es